infantil en el manejo de los aneurismas toracoabdominales. Inicialmente les voy a hacer pues como una revisión de qué es un aneurisma y las clasificaciones, las complicaciones, y luego sí les voy a contar nuestra experiencia. Entonces, ahí está una... Entonces, pues primero que todo, un aneurisma es una dilatación anormal o patológica localizada o difusa mayor a entre 5 y 6 centímetros de diámetro que se produce por la debilidad o el defecto de la pared de una arteria. En la aorta torácica, esa aneurisma se conoce como la dilatación segmentaria, o sea, de un segmento de la aorta torácica, mínimo al doble del diámetro normal. El diámetro normal varía de acuerdo al sexo y la superficie corporal de los pacientes. Más o menos un diámetro normal en hombres se considera 28 milímetros y en mujeres 26 milímetros. Los aneurismas toracoabdominales, por definición, deben atravesar el diafragma y comprometen las dos porciones, la torácica y la abdominal. La causa de los aneurismas puede ser multifactorial o también está dada por la edad, por arteriosclerosis, hipertensión arterial, por disecciones crónicas y por algunos factores genéticos o desórdenes del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. Los aneurismas se clasifican según Crawford. Acá está en este dibujo está la clasificación, donde hay 5 tipos de acuerdo al sitio de donde inician y donde terminan. Y en la figura de abajo vemos la misma clasificación, pero ya con la corrección. Entonces, ¿cómo se maneja esta patología? Esta patología tiene 2 tipos de manejos, la cirugía abierta y el tratamiento endovascular. Hasta principios de los 90, el tratamiento de la patología era exclusivamente abierta, pero con el avance de la tecnología y el mejoramiento de las imágenes diagnósticas, se ha facilitado el tratamiento endovascular. Cada vez es más la inclinación hacia el tratamiento endovascular que a la cirugía abierta. Y la literatura también muestra que el tratamiento endovascular disminuye la morbimortalidad de estos pacientes. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué seguimos haciendo cirugía abierta? Porque para tener la posibilidad de hacer un tratamiento endovascular debe cumplir unos parámetros ese aneurisma. Entonces, dentro de los parámetros están que el diámetro del cuello aórtico proximal no debe superar los 36 milímetros y el distal debe ser menor a 18 milímetros. El cuello es la parte sana proximal y distal del aneurisma. La longitud del cuello debe ser por lo menos de 15 milímetros, que sea un cuello cilíndrico, que las arterias femorales tengan una anatomía favorable una anatomía favorable, pues porque se van a insertar por ahí los catéteres, entonces deben tener un diámetro mínimo de 7 milímetros. Y también la anatomía de las arterias viscerales por si se van a recanalizar. El ángulo que deba dar la prótesis debe ser un ángulo menor a 60 grados. Si el paciente no cumple con algunas de estas posibilidades y de acuerdo a su estudio, entonces debemos pasar a el tratamiento abierto. Bueno, pero antes de esto, el tratamiento endovascular consiste básicamente en la interposición de una prótesis, una endoprótesis, la cual va a reemplazar la aorta enferma.
Esa es una prótesis de Dacron. Es una prótesis tubular autoexpandible y está hecha de poliéster y tiene una estructura de stents que son hechos de nitinol. Entonces, bueno, ya vamos a dejar el tratamiento endovascular y vamos a pasar al tratamiento quirúrgico. El principal objetivo del tratamiento de los aneurismas y de hacer un tratamiento quirúrgico es evitar la muerte prematura de los pacientes por ruptura del aneurisma. El procedimiento consiste en la interposición de un tubo de Dacron en toda la aorta enferma y el reimplante de las ramas de la aorta. El tratamiento convencional o el tratamiento quirúrgico convencional exige o implica un extenso abordaje y la supresión del flujo sanguíneo visceral por tiempos variables. Esos tiempos, esa cantidad de tiempo nos va a derivar en complicaciones neurológicas, renales y en un aumento de la morbimortalidad. Entonces, acá les traje un artículo, es un artículo de revisión que lo que hace es, lo que hizo fue buscar todas las series de casos publicadas de reparos abiertos de aorta toracoabdominal en centros con experiencia hasta abril del 2017. Y ellos evaluaron en esas series de casos la mortalidad y morbilidad de ese reparo en los centros de experiencia. De todos los artículos que encontraron, incluyeron 30 artículos que daban 9.963 pacientes. Básicamente, pues ellos miran también qué técnicas usaron para prevenir las complicaciones, cómo fue el manejo quirúrgico, y finalmente, entonces, de esos 30 estudios, la conclusión es que la mortalidad en todos los tipos de la clasificación de Crawford es una rata acumulada del 11.26%, aunque en otros estudios hay mortalidades hasta más del 30%. Señor, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, Sandrita, te estamos escuchando perfecto. Bueno, el 7, casi el 8% necesitaron diálisis, el 6% reintervención por sangrado, un daño del riñón del 11.6, una isquemia intestinal o mesentérica del 1.7 y los más temidos que son los neurológicos o una isquemia de la médula espinal del 8.26, que acá lo que podemos ver más o menos es que deriva en paraparesias y paraplegias. Las complicaciones respiratorias son del 23%, porque como van a ver ahora, se trabaja con un solo pulmón por el tubo de doble luz. Entonces, de acuerdo a esto, pues a lo que nos vamos a enfrentar es a un gran reto. Nos estamos enfrentando a un gran reto donde todo el equipo quirúrgico, cirugía, instrumentación, anestesia, perfusión, todo el equipo quirúrgico debe estar muy bien engranado, ya que son intervenciones agresivas, como ya vieron en la foto anterior, tienen múltiples variables, son poco estandarizadas y poco frecuentes. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para enfrentarnos a este reto? Un estudio riguroso de los pacientes preoperatorios con todos los exámenes diagnósticos y todas las imágenes que se requieran para poder hacer un plan quirúrgico. Cada plan quirúrgico debe ser individualizado, ningún paciente es igual al otro. Cada paciente presenta unas características específicas,
se debe hacer una planeación exhaustiva tanto del abordaje como el tratamiento, y además se debe planear qué se va a hacer si se presenta alguna de las complicaciones o algún evento poco usual. Y debe haber una estrategia quirúrgica, anestésica y de perfusión, además de las estrategias de protección medular y visceral que se van a hacer. Cada caso es único e irrepetible. Cada caso hay que hacer algo diferente. Entonces, iniciamos con la monitorización del paciente. Se monitorea como cualquier paciente que va a una circulación extracorpórea. Además de eso, se le coloca un NIRS cerebral y somático y un catéter de drenaje de líquido cefalorraquídeo que se coloca el día anterior en salas de cirugía por el anestesiólogo y se coloca el día anterior porque acuérdense que el paciente va a ser heparinizado y puede presentar sangrado, entonces hay que estar seguros que el catéter esté colocado correctamente y bien posicionado. En cuanto al monitoreo hemodinámico, una línea arterial radial y femoral para poder tener la medición de las presiones proximales y distales, ecocardiografía transesofágica y venas periféricas, catéteres centrales, MAC, unas vías periféricas de accesos, buenos accesos venosos. Y el tubo respiratorio de doble, en cuanto al monitoreo respiratorio, el tubo de doble luz, por lo que les decía, ya ahorita les muestro la posición, entonces se trabaja con un solo pulmón. Esta es la posición del paciente. Entonces, es una posición de cúbito lateral derecho. Los hombros van a quedar en un ángulo entre 60 y 90 grados, porque deben dar la exposición del aneurisma. Pero la pelvis debe quedar entre 30 y 45 grados porque debe permitir la canulación femoral de los pacientes. La incisión es una incisión toracofrenolaparotomía o toracofrenotomía. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué buscamos prevenir? Pues obviamente todas la morbimortalidad que les mostré antes, entonces lo que buscamos prevenir es las complicaciones de la mala perfusión de la médula espinal, la falla renal y la isquemia visceral y mesentérica. ¿Qué estrategias vamos a implementar entonces para la protección de estos órganos o sistemas? Como les había dicho, entonces con el catéter de líquido cefalorraquídeo vamos a monitorizar la presión y vamos a tener un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Vamos a hacer perfusión de la aorta distal a través de la bomba y el cirujano va a hacer una movilización de la pinza cada vez más distal, la pinza que tiene en la aorta, para ir perfundiendo el paciente, para que el paciente se perfunda cada vez más él solito. Y una perfusión de las intercostales y arcos viscerales, también por la circulación extracorpórea, y la infusión de cristaloides fríos en los ostium renales. Esas son las estrategias que vamos a implementar para la protección y tratar de disminuir al máximo las complicaciones que les mostré anteriormente. ¿Qué técnicas de perfusión entonces podemos usar para ese reparo? Pues arresto, hipotermia profunda y perfusión cerebral anterograda, sobre todo en los pacientes con aneurismas de aorta ascendente y callado aórtico, que de estos no vamos a hablar. La asistencia izquierda o el bypass izquierdo, que más que una asistencia es un bypass izquierdo. Nosotros en algunos pacientes hacemos stand-by cuando hacen tratamiento endovascular. Y la circulación extracorpórea selectiva para perfusión de hemicuerpo inferior y arcos viscerales, que es lo que más hacemos y es de lo que les voy a hablar. ¿Cómo es la asistencia izquierda o el bypass izquierdo? Se hace con una centrífuga como la asistencia normal, pero es un bypass entre la aurícula izquierda o la vena pulmonar
que es la línea de retorno hacia el cono, y la arteria femoral o la aorta abdominal. Por eso no es una asistencia izquierda, porque el ventrículo izquierdo va a tener que seguir funcionando normal. Es simplemente un bypass entre la aurícula izquierda y la aorta distal. Se utiliza centrífuga. La perfusión cerebral depende del gasto cardíaco del paciente. Se hace en normotermia y la heparinización se hace con 100 unidades kilo del paciente. Nosotros hasta el 2015 hicimos esta técnica, o hicimos unos pacientes con esta técnica. Teníamos algunos problemas con la precarga, entonces no le podíamos dar un buen flujo a los pacientes. Y luego, pues ya cambiamos a la técnica de las que le voy a hablar ahora. Y pues es la que estamos utilizando en este momento. Entonces, la circulación extracorpórea parcial o selectiva, que es la que estamos utilizando en este momento, entonces lo que se hace es una canulación de arteria y vena femoral, normalmente es la derecha. Se usa un oxigenador intercambiador de calor, la perfusión del cerebro, los miembros inferiores y el corazón del paciente dependen de su gasto cardíaco, es como si tuviéramos dos pacientes. La heparinización se hace completa, 300 a 400 unidades por kilo, y se hace en normotermia. Antes de instaurar esta circulación extracorpórea parcial o selectiva, el cirujano ya tiene disecadas todo su aneurisma y todas las ramas de la aorta con el plan que haya hecho para que va a reimplantar. Antes de entrar el paciente, nosotros lo que hacemos es reunirnos, él hace un esquema de lo que va a hacer, de lo que tiene planeado hacer, cómo va a canular, cómo va a perfundir y qué arcos, qué intercostales o viscerales va a perfundir, si va a perfundir o no los riñones, y diseca todo. Esta circulación extracorpórea parcial dura en realidad poco para hacer tan grande el procedimiento, pero sí, digamos que el alistamiento y la preparación y luego la hemostasia son bastante largas. El bypass dura máximo hora y cuarto, hora y 20. O a veces, muchas veces, menos de una hora. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia? Nosotros usamos un oxigenador y una tubería de 3 octavos. Inicialmente empezamos utilizando oxigenador pediátrico porque no les dábamos mucho flujo, 2.5 litros. Entonces usábamos un oxigenador pediátrico. Pero con el tiempo y por cosas administrativas, pues primero nos damos cuenta que la purga es casi el mismo volumen. Y segundo, a veces les tenemos que dar mucho más flujo, entonces usamos cualquier oxigenador, el que ustedes elijan. Nosotros usamos un oxigenador adulto con la tubería venosa de 3 octavos. Este es el circuito que entonces nosotros usamos. Cuando ya el cirujano tiene disecado todo su aneurisma, entonces no recibe las líneas. Antes de eso no las ha recibido, a no ser que pues haya una catástrofe. Entonces tenemos una línea venosa que tiene un empate con Luer o una Y proximal al reservorio. Sale el reservorio a la bomba común y corriente, entra el oxigenador y sale la línea arterial. Proximal a nosotros también tiene un conector con Luer o una y la línea arterial. Ya sobre la mesa del paciente, el cirujano lo que hace es que pone un conector con Luer y pone un multiflow, un biflow, que ya les muestro cómo es, para tener sus líneas de perfusión de las vísceras, y luego sigue la línea arterial. Cada una tiene un clampcito que el cirujano es el que lo va a manejar.
Es muy importante estos dos conectores proximales al oxigenador que nos van a unir la línea venosa con la línea arterial. Ya les muestro por qué. Usamos un circuito de cardioplegia, aparte del circuito que les mostré, para hacer la protección renal con cristaloides. Lo hacemos con el circuito de cardioplegia porque podemos controlar la presión, el volumen y la temperatura de esos líquidos. Usamos entonces la canulación arterial y venosa femoral convencional. Utilizamos cánulas femorales 15 o 17 de acuerdo a la superficie corporal del paciente y cánulas venosas 21, guiadas, la canulación guiada por ECO. Y este es el puente que les decía en el dibujo. Es una línea de 1/4 que nos une la línea arterial y la venosa y siempre está ocluido. Usamos multifloss o bifloss, de acuerdo, 2, 3 ramas, y sondas vesicales o cánulas de perfusión retrógrada para perfundir las vísceras. Y al circuito de cardioplegia también se le ponen 2 sondas vesicales para poder perfundir los 2 riñones. Entonces lo que hace el cirujano es que dentro de la luz del vaso, el óseo, introduce la sonda vesical o la cánula e infla el balón para que permanezca allá y por la punta de la cánula nosotros mandamos la perfusión. Eso lo hace en el empate con Luer que les mostré en el circuito. El catéter de drenaje líquido cefalorraquídeo que les dije que se colocaba el día anterior y se conecta a un sistema de medición de presión y drenaje de líquido cefalorraquídeo. No la reglita y esas cosas, no, a un sistema diseñado específicamente para eso y se está midiendo permanentemente la presión y el drenaje. Y ese catéter permanece con el paciente hasta a veces 48 horas posoperatorias. También usamos ecografía transesofágica, uno para guiar la canulación y durante el procedimiento nos quedamos en un eje, en una imagen de eje corto transgástrico que estamos viendo casi todo el tiempo nosotros, para permitir ver cómo está el ventrículo, que no esté distendido, que no esté desocupado y poder tener un balance entre el llenado y la perfusión de los miembros inferiores. Entonces acá vemos cómo estamos viendo todo el tiempo el ventrículo, que la función esté buena y nosotros controlamos el drenaje con las pinzas. El NIRS, entonces, como les decía, usamos un NIRS cerebral y uno somático, o 2 cerebrales y 2 somáticos, eso sí, de acuerdo a los recursos y a lo que cada uno quiera. Lo importante es que tengamos una línea de base y entonces este NIRS nos va a ayudar a evaluar el cerebral, la función cardíaca del paciente y cómo se está perfundiendo la parte superior, y el somático, el bypass que nosotros estamos haciendo. Y usamos salvador de células en todos los pacientes. Como les decía, entramos en bypass ya después de mucho tiempo de estar en el procedimiento, cuando ya han disecado todo, entonces muchas veces ha sangrado y ya tenemos en el salvador de células una buena parte de recuperado para utilizarlo durante el procedimiento. ¿Cómo hacemos la perfusión renal? Entonces, como les decía, la hacemos con cristaloides, hacemos lactato de Ringer en algunas
partes en la literatura hablan de adicionarle manitol y corticoides. Nosotros lo hacemos solito, el lactato de Ringer solo. Lo hacemos por el circuito de cardioplegia y pasamos 500 cc por cada riñón a 4 grados centígrados con una presión máxima de 120 milímetros de mercurio. Como usamos para el circuito de cardioplegia un rodillo twin, lo que hacemos, pues digamos que cada una tiene su técnica, digamos, para manejarlo, pero en este paciente, como no vamos a tener la línea que le aporta la parte sanguínea, porque lo que vamos a usar es solo cristaloides, entonces algunas dejan la línea por fuera del rodillo, otras cierran la línea de la sangre y abren solo el puente. Lo importante es que no se nos vaya a despurgar y que podamos pasar bien. Otra recomendación es quitarle el esclavo al módulo de cardioplegia, porque como les digo que a veces tenemos que disminuir el flujo mucho o a veces parar la bomba, cerrar toda la línea venosa. Si está esclavo y estamos dando el cristaloide, pues no nos va a dejar andar y seguir pasando. El manejo del drenaje que les mostré en la foto anterior, entonces, cuando vamos a entrar en asistencia no es como entramos en circulación extracorpórea que quitamos la pinza y drenamos el paciente. La idea es que no lo vamos a desocupar, entonces lo que hacemos, nosotros no tenemos oclusor electrónico, entonces lo que hacemos es que dejamos las pinzas puertas en cierto porcentaje y empezamos a abrirlas titulando qué tanto lo queremos desocupar o llenar. Entonces, de acuerdo a lo que necesitemos, vamos quitando o poniendo pinzas. Eso es la venosa, esas pinzas. Entonces, ¿cuáles metas de manejo vamos a tener? Primero, que el drenaje de líquido cefalorraquídeo sea máximo 15 mililitros hora, con una meta de mantener una presión intracraneana menor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, esto pues está muy pendiente el anestesiólogo todo el tiempo. Que la presión media, distal y proximal deben estar en rangos de 60 y 80. La verdad, la presión distal es muy difícil de mantener más alta de 50. Pues digamos que esa sería la meta ideal. Las presiones de llenados deben estar normales y debe haber una adecuada contractilidad miocárdica y la eyección del ventrículo izquierdo sin distensión. Por eso les decía que tocaba estar mirando el eco. Todo la contractilidad y la eyección del ventrículo pues se están valorando todo el tiempo con el eco. El NIRS no debe disminuir más del 20% del basal y el menor tiempo posible. Si llega a haber alguna disminución, tratar de arreglarlo pronto para que sea el menor tiempo posible. Mantenerlo en normotermia y tratar de que el hematocrito no sea menor de 28%. Durante la cirugía a veces pues, nos encontramos con algunos escenarios que son los que tenemos que manejar durante ese tiempo de bypass. Si tenemos un flujo distal y proximal adecuados, pues los signos van a estar dentro de lo normal, vamos a estar alcanzando las metas de manejo. Si tenemos un flujo inadecuado del bypass, pues probablemente la presión arterial proximal va a estar alta y la distal va a estar baja, lo mismo que va a estar lleno porque tengo un flujo inadecuado del bypass. Entonces lo que uno hace es incrementar el flujo de la asistencia, abrir un poco más la venosa y verificar que sí esté bien puesta la cánula para disminuir, para mejorar el retorno. Acá tenemos otros escenarios. Uno puede tener un flujo excesivo del bypass, o sea, le está sacando mucho volumen al paciente y lo pone hipovolémico. Eso
se nota con que la presión proximal es muy baja, el corazón está desocupado, entonces pues hay que disminuir el flujo del bypass, cerrar un poco más la venosa, el anestesiólogo pues tendrá que administrar líquidos endovenosos y luego, y probablemente vasopresores, y luego normalizar el flujo del bypass para que alcancemos la presión distal que estamos deseando. O nos puede pasar el caso contrario, que esté muy lleno, digamos, o que haya un inadecuado plano anestésico y entonces la presión proximal es alta y la distal también. Entonces, pues hay que aumentar el drenaje hacia el reservorio y el anestesiólogo, pues, de acuerdo al BIS o su monitoreo, pues debe titular el plano anestésico. Y otro escenario, la disfunción del ventrículo izquierdo y un inadecuado flujo del bypass. Entonces, pues ahí hay que empezar a iniciar inotrópicos, vasoconstrictores, aumentar el flujo del bypass, transfundir al paciente y mirar todas las causas para lograr mejorar ese flujo del bypass y que el ventrículo izquierdo no esté distendido y tenga una buena contractilidad. Hay una catástrofe que se nos puede presentar y es la pérdida del control de la aorta y un sangrado masivo, porque se peló el clamp, porque se saltó, porque se rompió el aneurisma. Bueno, es una cosa catastrófica, la verdad creo que solo la he visto 2 veces, pero es terrible. Entonces, en este momento es cuando utilizamos el puente que les hablé. Entonces, inicialmente, pues conserve la calma porque imagínense ese escenario. El anestesiólogo pues va a iniciar sus maniobras de reanimación, pero es imposible llenar al paciente por las vías periféricas que él tiene. Entonces se va a requerir iniciar infusión de volumen por el puente del circuito. ¿Cómo se hace eso? Se pone una pinza distal en la línea arterial y una pinza proximal al reservorio en la línea venosa. Eso hace que el flujo que yo le dé a través de la bomba se vaya, y quito esta pinza, ¿no? Abro el puente. Eso hace que el flujo que yo le doy por la bomba se vaya a través del puente y por la línea venosa llegue a la aurícula derecha porque la cánula está alojada, la parte final de la cánula está alojada ya. Entonces, así nosotros ayudamos a la reanimación con la administración de volumen a través del puente, que es más rápido que por las vías periféricas. Entonces nos vamos a enfrentar a que tenemos que romper paradigmas, tenemos que dejar en esta cirugía, entonces es todo lo contrario, no tenemos que estar pensando en que toca tenerlo desocupado, que hay que, bueno, tantas cosas. Entonces tenemos es que encontrar entre todos un balance entre la inotropía, la vasodilatación, la precarga, el flujo, el drenaje, y en realidad tiene que ser un trabajo en equipo y todo el tiempo. Todos concentrados en lo que cada uno debe hacer, pero en apoyar al otro. ¿Qué recomendaciones podemos dar? No drenar totalmente. Por eso es lo de las pinzas que le mostré antes, porque a veces uno no es capaz de controlar con una sola pinza qué tanto lo abre, qué tanto abre la línea venosa. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner las pinzas así para estar seguros de que no vamos a abrir toda la línea venosa. El uso del ecotras esofágico para vigilar el volumen del ventrículo izquierdo es en realidad una ayuda muy grande, porque antes pues tocaba, era que uno ahí al ojo a ver si de pronto el cirujano le decía que lo veía lleno y él no está viendo nada porque está concentrado en su cirugía. Entonces, es una ayuda muy grande desde que lo aprendimos a mirar. El no uso de drenaje venoso asistido, simplemente porque pues, si no lo vamos a drenar totalmente, no tengo por qué usar drenaje venoso asistido. El monitoreo de la saturación venosa con el desechable, nosotros usamos CDI,
es un poco controvertido porque, como les decía, a veces está totalmente pinzada la venosa y para que el monitor nos dé un dato confiable, se requiere cierta cantidad de flujo a través del desechable. Entonces, pues digamos que nos va a dar unos datos que a veces probablemente no sean confiables. Y otra recomendación es que tengan bastante volumen para poderle administrar al circuito que permita mantener el flujo. A veces es importante que no esté uno solo, que un compañero esté con uno para que le ayude con eso, porque mientras está controlando el drenaje, entonces se le va desocupando el reservorio. Para eso también utilizamos el volumen que hayamos recuperado en el salvador de células, o transfundirlo, o plasma, pero sí, a veces es mejor que alguien lo ayude a uno. ¿Qué complicaciones posibles podemos tener con el uso del bypass? Pues la inherente al bypass, el embolismo aéreo. Podemos tener sangrado de los sitios de canulación, desplazamiento de las cánulas que no nos permitan hacer un buen drenaje, disección de las arterias durante la canulación. Si el paciente tiene ateromas, podemos hacer ateroembolismo y tener también complicaciones neurológicas. Podemos tener un inadecuado drenaje venoso, lo que nos va a dar una hipoperfusión distal, o un excesivo flujo del bypass, que lo que hace es que lo drenemos y vamos a hipoperfundir el cerebro y el corazón, la hipoperfusión proximal, trombosis del circuito y embolización, y todas las complicaciones asociadas a la anticoagulación y la reversión de ese bypass, de esa heparina. Aquí unos datos pequeñitos de la fundación. Yo les decía que es una cirugía poco frecuente. Nosotros, 2016, en 3 años, hemos hecho 25 pacientes, de los cuales 15 fueron hombres, tenían antecedentes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos. El antecedente mayor era la hipertensión. 19 de esos pacientes fueron programados y 6 urgencias. La estancia hospitalaria total fue de 13.4 días y 4.7 en la UCI. De esos 25 pacientes, 8 fueron con tratamiento endovascular, o sea que 17 fueron abiertos. Eso nos da que en promedio, más o menos, nosotros hacemos entre 5 y 6 al año. Por eso, cada vez que hacemos uno, es como si fuera la primera vez. Es difícil. Hemos intentado, o digamos que han intentado que sea un solo grupo, que sea siempre las mismas personas que entren, pero la verdad es muy difícil. Entonces lo que hacemos es, pues bueno, tratar de las que más experiencia tengan entrar, pero sí es muy difícil asignar a una persona específica para eso. Y dentro de los eventos posoperatorios, bueno, 2 pacientes con un 8% laparotomía por isquemia mesentérica, 2 con paraplegia y 1 con ACV. 6 pacientes se murieron. No les sé decir si estos 6 pacientes fueron solo abiertos o de los 2. No tengo ese dato, pero pues si les interesa lo puedo buscar. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? El bypass puede disminuir los riesgos asociados a la corrección quirúrgica, los riesgos neurológicos, renales, puede disminuir esos riesgos. Existen muchas opciones que pueden ser utilizadas para la corrección. Como les decía, el bypass izquierdo, algunos los hacen sin bypass, solo con pinzamiento aórtico y corra, y eso se llama como Clan and Go o algo así. Todas las opciones ofrecen ventajas y desventajas.
y todas las complicaciones están asociadas al tipo de bypass que se utilice. ¿Todos los problemas y complicaciones pueden ser minimizados? Sí, y solo sí. Todos los miembros del equipo entienden a fondo el procedimiento. Se hace un plan de manejo detallado que es realizado antes del procedimiento y revisado antes de entrar el paciente a cirugía por todos los miembros del equipo. El plan es implementado de la manera más precisa durante todo el procedimiento y se mantiene una comunicación cerrada. Es importante que todos estemos hablando todo el tiempo y que estemos seguros de que las otras personas nos escucharon acerca de los inconvenientes o de las cosas que están pasando. Creo que es hasta acá. Sí, después de entrar a un toracoabdominal me quiero ir para allá. Y muchas gracias. Ahí está el correo de nosotras, del grupo. Este es el grupo de nosotras. Entonces, ahí está el correo. Muchas gracias a todas y a todos. Sandrita, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos algunas preguntas y para quienes tengan algunas dudas las podemos poner en el chat o a través de la apertura de los micrófonos. Entonces, bueno, Liliana nos pregunta, ¿qué presión de líquido cefalorraquídeo buscan? Menor a 10. Sí, siempre menor a 10. Quiero preguntarle a Liliana si la pregunta que voy a leer a continuación se refiere al flujo total del bypass o al flujo que le dan para la perfusión renal. Liliana pregunta, ¿qué flujo le dan? Lili, ¿te refieres a qué flujo? Para ser un poco más específica la pregunta. Bueno, Sandrita, entonces, ¿qué flujo le da? Pues bueno, el flujo que le damos depende de la presión distal que tengamos. Entonces, a veces le podemos dar hasta 4 litros o con 2 litros usted logra tener una presión distal. También depende del retorno que tenga, de la habilidad para ponerle volumen al reservorio, de lo desocupado que esté el paciente. Y cuando ya se ha iniciado la perfusión de las vísceras, el cirujano nos avisa cuál víscera, cómo está canalizado, si ya tiene las intercostales o el troncocostal, bueno, lo que sea, y si ha abierto esa sonda. Entonces, lo que hacemos es tratar de mantener la presión del circuito estable, porque es imposible determinar el flujo que uno le está dando a través de cada sonda. Entonces, lo que hacemos es tratar de mantener la presión cada vez que él abre o cierra una de las derivaciones hacia las vísceras que tenemos. Sandrita, muchas gracias. Néstor pregunta, ¿en qué momento se realiza la protección renal? Se realiza apenas el cirujano desinserta las arterias renales y las canaliza. Normalmente pues empieza uno con un riñón y mientras uno está perfundiendo un riñón, el cirujano está disecando y desprendiendo la otra para canalizarla y se perfunde el otro riñón. Ahí no les dije, y es si pasan 20 minutos después de que hemos terminado de la perfusión renal, avisamos a ver si es necesario que pasemos otra dosis de cristaloide. Ok. Jorge Andrade nos dice, buenas tardes. ¿Es frecuente que se suba la presión en la parte superior? Si es así, ¿cómo lo resuelven? Sí, es frecuente. Usan vasodilatadores. Gracias, Sandrita. Adi. Hola. Hola. Adi, te escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta. Durante el procedimiento,
según lo que nos explicaste, que el hemicuerpo superior, la perfusión del hemicuerpo superior depende del gasto cardíaco enviado por el ventrículo izquierdo, eso quiere decir que durante el procedimiento anestesia debe seguir ventilando, ¿sí? Sí, señora. Sí, anestesia sigue ventilando el pulmón que está abajo, porque el pulmón que está arriba está cerrado para poder dar visibilidad al campo quirúrgico. Pero anestesia sigue ventilando y para saber cómo está el paciente, le toman gases a la línea de arterial radial que ellos tengan. Ese es el parámetro para saber cómo está el paciente ácido en el manejo ácido básico, porque del circuito pues solo estamos tomando gases pues, de lo que tenemos ahí que normalmente está un poco más hemodiluido, un poco más barrido. Entonces, los gases los toma el anestesiólogo del paciente de su línea proximal. Ok, Sandrita, muchas gracias. Adi, te escuchamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Cómo es la Hola, relación? hola, Hola, hola. Adi, te escuchamos. Ah, bueno, es que tengo aquí problemas con... hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, Adi. Bien, bien, compañera de lucha. Sí. Sandrita, una pregunta. Si el paciente, pues, si no va a hacer perfusión cerebral, ¿qué temperatura solamente va, si es una cirugía toracoabdominal, hasta qué temperatura bajan el paciente? O lo manejan con una temperatura, un rango de temperatura de seguridad, digamos que 30, 32 grados, para ver si van a hacer un arresto, o lo hacen en normotermia? No, lo hacemos en normotermia. Con este tipo de bypass no podemos hacer arresto porque no tenemos control proximal de la aorta, simplemente estamos del aneurisma hacia abajo perfundiendo. No sé si algunas, y no sé si Rita está conectada, pero ella me decía, yo no puedo entender que entonces ya no tengo que perfundir el cerebro, sino la cola. Pero eso es lo que Sí, estamos haciendo, exacto. perfundiendo la cola. Sí, señora. No, pues tú sabes que es una cirugía como pues de alto riesgo, que cualquier cosita se te rompe todo ese, y hay un mierdero ahí de aorta y toda esa vaina. Entonces, la cuestión es esa, o sea, ¿en qué momento pues tenés un rango de seguridad de temperatura para que entrar un arresto de seguridad o algo, no? Es que en esa posición y así no vamos a poder, o sea, es Sí, muy sí, sí. difícil entrar en arresto. Entonces, lo único que podemos hacer es tener el puente para poderlo llenar si hay una catástrofe, Ok. pero no podemos disminuir la temperatura, ni arrestarlo, ni esas cosas. Los mantenemos en normotermia. Y otra pregunta, ¿por qué siempre usan centrífuga, no usan rodillo? Siempre usamos rodillo, no usamos centrífuga. Ah, te entendí, disculpa, me pensé que era que habían Sí. usado centrífuga. Ah, vale. Usamos centrífuga hasta el 2015 en unos 7 pacientes que les hicimos un bypass izquierdo. Ah, ok. Pero con esta técnica de perfusión de mi cuerpo inferior, usamos rodillo. Mejor dicho, usamos rodillo en todos los pacientes. Ah, perfecto. Ah, listo. Muchas gracias. No, señora, con gusto. Karen Pertus nos pregunta, gracias Sandra, saludos. ¿En qué momento inician la ventilación del pulmón que estaba aislado? ¿Posterior a la reversión con protamina o lo ventilan antes de este evento? Sí, lo ventilamos antes de, o sea, inmediatamente el cirujano empieza a bajar la pinza, ya no necesita una exposición tan proximal de la aorta y puede ventilar, empiezan a ventilar el segundo pulmón. Es, es muy importante tratar de ventilarlo lo más rápido posible. Eh, para evitar, uno, atelectasias y dos, pues mejorar la oxigenación del paciente. Entonces, no tenemos en cuenta la protamina para eso, simplemente lo empezamos a ventilar apenas el cirujano nos da la oportunidad de que el campo quirúrgico le permita seguir operando con el pulmón inflado. Sandrita, muchas gracias.
Yoli Perea nos pregunta, Yoli, te invito a hacernos tu pregunta a través del micrófono para que quizás sea un poco más clara para Sandra. Yoli Perea. Bueno, Sandrita, Yoli pregunta lo siguiente. ¿Cómo es la relación de los gases que manejas en el oxigenador si funciona el pulmón? Ella quiere saber si es sangre oxigenada total o parcial, la que obtienes en el reservorio. O la que tienes cuando llega al reservorio. La que le estoy mandando al paciente es una sangre oxigenada común y corriente porque, o sea, es la sangre que va a perfundir la médula, la sangre que va a perfundir las vísceras, las piernas, los riñones, cuando no los han desinfectado. Entonces, los gases se manejan igual que en una circulación extracorpórea. Y el cirujano, el anestesiólogo, pues tiene sus pulmones y se encarga, digamos, del equilibrio ácido básico de su parte. Porque acuérdense que nuestra parte arterial que estamos mandando no le está llegando a la aorta proximal al paciente, no está perfundiendo ni el cerebro ni los brazos, eso simplemente está llegando hasta el sitio de la pinza. No sé si así queda claro. Yo creo que sí, Sandrita. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Sandra? Buenas tardes. Sí. Joana, adelante. Hola, buenas tardes. Sandrita, ¿cómo estás? Hola, Joana. ¿Cómo te va? Sandrita, mira, cuando ustedes están cuando el procedimiento es endovascular, ¿ustedes dejan todo montado? O sea, cuando están en stand-by, ¿dejan todo montado? ¿O porque eso no da espera? No, eso no da espera. Inicialmente nosotros montábamos la bomba, pero digamos que ya después aprendimos y la idea es que haya una perfusionista por ahí, pero ya no armamos la bomba ni nada por lo que tú dices, eso no da espera. Muchas gracias. En los TAVIs sí, tenemos todo armado, por ejemplo, y antes hacíamos así para los endovasculares toracoabdominales, pero ya aprendimos que no, entonces estamos sí en la clínica, pero no tenemos nada armado. Bueno, muchas gracias. Sandra Milena nos pregunta, buenas tardes, ¿miden presión del circuito y dónde la miden, premembrana o posmembrana? Posmembrana, medimos la presión del circuito igual que la medimos en circulación extracorpórea. Marixa Caña nos pregunta, ¿dónde ubican el NIRS somático? Lo ubican, si ponen dos, lo ubican es que no sé cómo decir eso, digamos como hacia donde están los riñones, o sea, como entre los riñones y el hígado, ahí más o menos lo ubican en la parte de la espalda. A veces, algunos le ponen NIRS en la pierna también, como para saber cómo está la pierna. Pero generalmente se le coloca pues como a la altura como del hígado y riñón. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Sandra? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Adi. Sí, estoy de acuerdo con Sandra con respecto al NIRS. Nosotros también lo colocamos en la parte renal, más o menos a esa altura. Otra pregunta, Sandrita. Yo también he usado el drenaje, pues, utilizo mucho el drenaje venoso asistido
y pues a veces esos pacientes me ha tocado que colocarlo porque no me han drenado, y de acuerdo, totalmente la pinza en la parte venosa es una ayuda, una herramienta valiosísima, pero también manejando el drenaje venoso, no clampearlo totalmente, sino más o menos un 50%, 75% puede manejar también tu drenaje, el drenaje del paciente. Pero sí, me parece una herramienta útil el drenaje venoso, ¿no? Para considerarlo con el grupo, no sé qué consideran ustedes. Sí, Adi, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte y me parece chévere que tú nos cuentes que lo utilizas así. Nosotros podríamos probar a ver si no tenemos que estar quitando y poniendo tanto pintas. Exacto, Pero, perfecto. sí, 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 sí. con el vacío lo puedes manejar también. Sí, muy buena idea. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, aporte? Bueno, Sandra, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que haya quedado claro y quedamos atentas a cualquier cosa que ustedes nos quieran decir. Ahí está el correo. Sandrita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Mañana a las 5 de la tarde tendremos la simulación del test de la certificación de esta primera jornada de actualización. Y también queremos invitarlos, contarles que a partir del 18 de mayo iniciaremos la primera jornada de circulación extracorpórea en neonatos, infantes y pediátricos. Esta va a ser como la primera jornada de pediatría en neonatos e infantes que se va a llevar a cabo los días lunes a las 7 de la noche, hora Bogotá, Colombia, y se va a llevar a cabo durante 3 meses, del 18 de mayo al 31 de julio. El único día de encuentro para esta jornada se va a realizar los días lunes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, están cordialmente invitados y los esperamos el día de mañana para la simulación del test de actualización. Gracias y hasta luego.